En los diferentes foros se encuentra una gente muy importante, muy interesante. Y hoy tengo la posibilidad de hablar con el doctor Eduardo Sáenz. Usted fue el precursor, el hombre que vio la visión hace cuántos años para crear la zona industrial de Cota. 1889, 35 años. Hace 35 años. Para llegar a Cota, en esa época había que ir primero a Portibón, luego a Funza y se entraba de ahí a Cota, por una carretera pésima. Bueno, y entonces, ¿de dónde estaba usted? ¿Cómo hizo para llegar a la zona? ¿Cómo visionó? ¿Dónde vivía? ¿Cuál era su actividad? Yo tenía unos terrenos desde antes de esa fecha que le estoy diciendo, en Cota, y veía cómo el desarrollo de la ciudad de Bogotá crecía hacia el occidente, y no solo vivienda. Y contraté un estudio para ver qué tipo de vivienda podíamos hacer ahí, y el resultado era que era mucho mejor pensar en buscar un sitio donde la gente pudiera ir a trabajar que donde ir a vivir, porque la vivienda ya estaba llegando ahí. Entonces ahí nació la idea de crear una zona industrial, y ya había, por concepto del gobierno en esa época, los corredores viales y de servicios, que era más o menos algo como zonas industriales, pero aunque no lo eran. Entonces simplemente se consolidó una zona muy importante en Cota de 1.400 hectáreas. Se logró aprovechar la Constitución de 1991 para cambiar el uso del suelo, y así fuimos pioneros de una idea que fue no solo en la zona, en la región, sino en el país. Porque le puedo decir el siguiente dato: Cota fue el primer municipio de Colombia que cambió el uso del suelo de rural a zona industrial. Fue el primer municipio que hizo un ordenamiento territorial dentro de la zona industrial. En el año 95 ya estaba totalmente ordenado. Luego vinieron los POTs, luego fue Cota el primer municipio que tuvo una zona industrial con un acueducto propio. Hoy en día está el agua de la sabana de Bogotá, que es un acueducto alcantarillado con el agua de Bogotá, y que se creó también dentro de la zona industrial. Hoy en día, el dueño de esa gran empresa de acueducto alcantarillado es un señor que se llama Carlos Slim, que es uno de los hombres más millonarios que hay en México. Sí. Aquí ha llegado mucha gente a esa zona industrial, que al principio era una utopía, que la gente se burló muchísimo, pero se logró hacer cosas. Otras cosas que se pudo hacer fue que trajimos unos desarrolladores industriales de Estados Unidos para que nos diseñaran las vías y demás de la zona industrial de Cota, y así se tiene un ordenamiento territorial de la zona industrial de Cota. ¿Cómo logró la integración de 1.400 hectáreas? ¿Eran suyas o integró gente? ¿Cómo hizo el proceso? La tierra que había ahí era una tierra que estaba totalmente desperdiciada. Nadie la porque era una tierra ganadera donde se robaban el ganado, donde no había cómo llegar ahí. Era muy lejano de Bogotá todavía, se inundaba por el río Bogotá, había muchísimos problemas. Poco a poco se fue conservando a los propietarios de los terrenos, y finalmente se logró consolidar una de las zonas más grandes del país, y no la más grande, de 1.400 hectáreas. Es la mejor ubicada del país. Además, Sí, la mejor ubicada, y además un terreno bueno. Hoy. eso generó, la zona industrial de Cota generó un desarrollo de los municipios vecinos, como Delco y Funza, que los concejales y los alcaldes de esa época consultaron a Luis Eduardo Castro, que fue el alcalde de Cota, que creó una zona industrial, para que les explicaran cómo se hacían las zonas industriales. Claro. Y él dio los datos que nosotros le dimos a Cota para que eso se desarrollara. No hicieron el ordenamiento de las zonas industriales, pero cambiaron el uso del suelo. Exacto. Bueno, después de 35 años y ver que esto es una consolidación que se ha hecho, que es un ícono a nivel nacional, con esa visión que usted tiene,
de tanto tiempo atrás porque lo consolidó, ¿cómo era la región? ¿Cómo es la región? Ya con toda esa industria, ahora qué le faltaría a la región? A la región le faltan muchísimas cosas. Primero, que tenga doliente departamental, porque el gobernador no le interesa la zona. Que tenga doliente nacional, porque a la región tampoco le interesa. Entonces es importante que sigamos nosotros conformando un gran grupo de presión para lograr lo que se requiere. Las vías nacionales son importantes, las vías departamentales son importantes, la electricidad es muy importante. O sea, tenemos que buscar cómo seguir desarrollando porque ya somos muy grandes. Le voy a dar un dato que no lo dieron hoy. A Cota entran diariamente 20.000 bicicletas, 20.000 motos, más de 40.000 vehículos y hay una población flotante entre gente que está vinculada con contrato laboral y personas que van a hacer trabajo flotante de más o menos unas 250.000 personas, es solo diarias. Y toda la zona pudiera llegar casi que a 1 millón de personas en las mismas condiciones si se suma Fusa, Cota, Neco y Madrid, que son una sola región. Una sola región. Bueno, y en ese orden se habla de ciudades de 15 minutos, pero ya cuando todo está ya conurbado, cuando está montado, ¿cómo se lograría ese proceso? La movilidad es muy importante, pero la movilidad no restringida. Usted no puede seguir poniendo el pico placa para que la gente utilice el carro 3 veces a la semana para que pueda salir a su trabajo de Bogotá 3 veces a la semana o regresar a sus casas en cualquier momento. Es muy difícil. Hay que ampliar las vías, probablemente a gran ampliación de vías. A evitar movilidad de la gente para todo lado. Para que la gente pueda libremente movilizarse. Pues doctor Eduardo, yo creo que con usted es mucho lo que tenemos que hablar. Qué interesante saber con esa visión que usted tiene, cómo podría asesorar a estos municipios que están en este momento en el cambio de un plan de ordenamiento, de un esquema territorial y poder orientar lo que serían otros 35 años de esta región. La clave de eso la tienen los municipios. Se llama la voluntad política de los alcaldes y de los concejales. Mientras eso no se tenga, nada que hacer. Porque hay unos alcaldes que solo les gusta el dinero, recibir dinero, gastar el dinero, pero no proyectar progreso. Eduardo Sáenz, el precursor de las zonas francas en Colombia, la mejor zona franca del país, está en esta región. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por esta entrevista.